La situación que en estos momentos presenta el país indica que debemos redoblar esfuerzos para hacer crecer la economía nacional, pues la productividad se ha venido frenando, la confianza del consumidor se ha venido disminuyendo, los índices de competitividad a la baja son una realidad y la inversión extranjera no ha sido la más adecuada. Esto por mencionar algunos de los problemas que en la actualidad estamos enfrentando. El Poder Legislativo ha cumplido con su deber de aprobar los cambios jurídicos y estructurales que se requieren en estos momentos para potencializar nuestra economía. Hoy le corresponde al Poder Ejecutivo implementar y generar las mejores estrategias que nos lleven a mover este país. En un mundo cada vez más volátil y a la vez más competitivo, la batalla por la productividad se convierte en una prioridad y en una condición para asegurar el crecimiento. Una política pública acertada de apoyo a las MIPYMES contribuiría a abatir la pobreza y la desigualdad, pues son la principal fuente generadora de empleos. Fortalezcamos a los emprendedores y a los microempresarios, quienes sí son los que mueven a nuestro país. Señor secretario, en este diálogo que está por iniciar, esperemos escuchar las estrategias en las que seguramente la Secretaría de Economía está trabajando para contribuir con el crecimiento de los mexicanos, que los mexicanos estamos esperando. Para dar cumplimiento al acuerdo aprobado a la Cámara de Diputados en la sesión celebrada el 9 de septiembre de 2014 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 numeral 4, 45 numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el 199 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comparece el doctor Ildefonso Guajardo Villarreal a efecto de realizar el análisis correspondiente al segundo informe del estado que guarda la administración pública del país, entregado por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos en materia de economía. Solicito a la Secretaría ¿Está bien? Solicito a la Secretaría dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al análisis en comisiones del segundo informe de gobierno. Como usted lo indique, diputado presidente. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al análisis en comisiones del segundo informe de gobierno del presidente de la República. Acuerdo. Primero, en el marco del análisis del segundo informe de gobierno del presidente de la República, se llevarán a cabo las siguientes comparecencias de titulares de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal ante las siguientes comisiones. Dependencia, Secretaría de Economía, titular Ildefonso Guajardo Villarreal, Comisión de Economía, fecha 26 de septiembre, 10 horas. Segundo, las comparecencias ante las comisiones se desahogarán conforme a lo señalado en el resolutivo primero. Las no establecidas con fecha y hora serán acordadas por las presidencias de las comisiones competentes y lo harán de conocimiento de la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política para los fines procedentes. Todas las comparecencias objeto del presente acuerdo deberán tener lugar a más tardar el 30 de septiembre del año en curso. El formato de las mismas se determinará de acuerdo a lo establecido en el artículo 199 del Reglamento de la Cámara de Diputados conforme a lo siguiente. Primero, el funcionario compareciente rendirá protesta de decir verdad conforme a lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, presentación del funcionario compareciente hasta por 15 minutos. Tercero, posicionamiento de los grupos parlamentarios hasta por 7 minutos cada uno en orden decreciente. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Cuarto, habrá 2 rondas de preguntas, respuesta, comentario. El orden de intervenciones de los grupos parlamentarios en las 2 rondas será el siguiente. Primera ronda será en orden decreciente, Grupo Parlamentario del PRI, Grupo Parlamentario del PAN, Grupo Parlamentario del PRD, Grupo Parlamentario del Partido Verde, Grupo Parlamentario MC, Grupo Parlamentario PT, Grupo Parlamentario Nueva Alianza. La segunda ronda será en orden creciente.
iniciando con el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, Grupo Parlamentario Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario Partido Movimiento Ciudadano, Grupo Parlamentario Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario Partido de la Revolución Democrática, Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Quinto, las intervenciones se desarrollarán de la forma siguiente: pregunta de cada grupo parlamentario hasta por 5 minutos, respuesta del funcionario hasta por 5 minutos, comentario del grupo parlamentario hasta por 3 minutos. Al final de cada ronda, el funcionario podrá hacer comentarios generales hasta por 3 minutos. Tercero, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados que haga del conocimiento del Ejecutivo Federal los términos del presente acuerdo, a efecto que se notifique a los funcionarios correspondientes. Cuarto, comuníquese y publíquese el presente en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, diputado presidente. En cumplimiento de la fracción primera del resolutivo segundo del acuerdo referido, pido al señor secretario ponerse de pie. Por favor, señor secretario. Ciudadano Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía, en los términos de lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protesta usted decir verdad ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, a la que comparece con motivo de la glosa del segundo informe del Estado que guarda la Administración Pública Federal presentado por el ciudadano presidente de la República? Sí, protesto. Enterado usted de los alcances y consecuencias de ello, si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Muchas gracias, presidente. Gracias. Para dar cumplimiento al acuerdo que norma esta comparecencia, se concede la palabra al señor Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, hasta por 15 minutos. Antes de pasar la palabra a nuestro señor secretario, sí quisiera pedirles que nos sujetáramos al tiempo que se les va a dar. Va a ser suficiente el tiempo que vamos a tener, van a ser cuatro horas alrededor. Si cada uno nos sujetamos a los minutos que nos van a dar, sí pediría que fuéramos muy conscientes de ese tema. Señor secretario. Muchísimas gracias, señor presidente. Diputado Mario Sánchez Ruiz, con un atento saludo a todos los diputadas y los diputados miembros de la Comisión de Economía y los invitados del sector privado, diputados miembros de otras comisiones. El día de hoy me acompaña prácticamente el sector economía, como ustedes saben, compuesto por un conjunto de funcionarios, tanto de ProMéxico, del Instituto Nacional del Emprendedor, la Procuraduría del Consumidor por aquí debe estar también representada, el Instituto Nacional de Economía Social, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, los subsecretarios y las áreas responsables. Quiero iniciar esta primera intervención compartiendo con ustedes algunos de los elementos que destacaron fundamentalmente en la economía global, que tuvieron impacto en la economía mexicana, y obviamente los elementos más significativos de la evolución desde la última vez que ustedes me hicieron el favor de convocarme a esta Cámara para comparecer el año pasado. Recordarán ustedes que el año 2013 fue un año difícil en el contexto global. Europa venía con un crecimiento, con un decrecimiento acelerado. La economía norteamericana no crecía. Finalmente, el Instituto Nacional de Estadística reporta un crecimiento de 1.4% consolidado. Para 2014, las expectativas mejoraban. Europa encontraba un mejor desenvolvimiento, los Estados Unidos tenían una proyección de entre 2.5 y 3% de crecimiento, sin embargo el primer trimestre nos sorprende con una evolución muy desfavorable por un crudo invierno que tuvo un impacto internacional. ¿Por qué estos elementos son fundamentales? Porque la economía mexicana, a partir de las decisiones tomadas desde hace más de 20 años, tiene un contexto de conectividad global de una manera importante, una conectividad que es favorable en las tendencias mundiales, pero también tiene impacto cuando el mundo no se desarrolla de la manera deseada. En ese sentido, 60% de nuestro producto depende del comercio exterior y la evolución del mundo obviamente impacta en este contexto la economía de México. Sin embargo, las perspectivas a partir del segundo trimestre son muchísimo más favorables.
se recompone la visión europea y se restablece el crecimiento en Estados Unidos. Esto se refleja de una manera importante. En América Latina, de las tres principales economías latinoamericanas, México sin duda será la que tendrá mayor crecimiento en el año 2014. Si observamos este primer término, el sector externo de esta economía, al mes de julio llevábamos exportados 220,000 millones de dólares de exportaciones, con un crecimiento del 4.3% con respecto al año anterior en el mismo periodo. ¿Qué destaca en este proceso? Obviamente los sectores de alta dinámica en la economía nacional, como son el sector automotriz, el sector espacial, los productos y los aparatos médicos de exportación al mercado norteamericano y una serie de elementos que se vienen desenvolviendo afortunadamente. Esto en el sector externo está íntimamente conectado con el atractivo de inversión país que nos hemos convertido y que se refleja sin duda en las cifras de inversión extranjera. Solamente en el sector automotriz pudiéramos considerar que anuncios, inauguraciones o primeras piedras de plantas de autopartes y automotriz en los 20 meses de gobierno del presidente Peña han representado una inversión de 10,000 millones de dólares con una generación potencial de empleos de casi 45,000 empleos. Solo en el verano se anunciaron 3 plantas terminales de 3 empresas internacionales para producir nuevas marcas en México por 3,500 millones, impactando en 10,000 empleos. El proyecto o la meta de inversión extranjera directa para traer en México en el sexenio de 157,000 millones de dólares está prácticamente en estos primeros 20 meses de gobierno cubierta en un 31%. En el contexto de la recuperación, sin duda la demanda interna debe ser una componente fundamental para la recuperación consolidada de México. Si bien, como el señor presidente comentaba, que habíamos iniciado con una situación de debilitamiento, las cifras a partir del mes de julio nos reflejan mejores condiciones. Al mes de julio, por ejemplo, las ventas de menudeo en México se habían incrementado en un 2%, acumulando 5 meses de crecimiento positivo que vienen siendo prácticamente los meses de este año. ANTAD, que aquí está presente su presidente de la organización, que había venido también con una situación difícil al arranque del año, presenta finalmente para el mes de agosto un crecimiento de 3.7% en mismas tiendas y para tiendas en conjunto casi del 8% comparado con agosto del año pasado. En materia de afiliados al IMSS, cerramos justamente en el mes de agosto con 17 millones de personas registradas, empleadas en el IMSS, con un crecimiento anual de 3.7 con relación justamente al mismo mes del año pasado y es su mayor crecimiento desde junio de 2013. Sin duda, estos elementos nos ayudan a puntualizar que la meta del 2.7 de crecimiento para este año es alcanzable y no solo eso, también nos dice que gracias al trabajo que ustedes hicieron en la plataforma de reformas, sin duda el país consolidará un crecimiento en los próximos años de mayor magnitud. Un crecimiento de 2.7 no es suficiente para lograr lo que nos hemos propuesto como país, sin embargo, es una base en relación a lo que está pasando en el mundo, mucho más sólida de lo que había experimentado el año 2013. Señores diputados, sin duda, gracias por el trabajo que ustedes desempeñaron para procesar las reformas estructurales, que ha sido una base fundamental para cambiar estructuralmente el futuro del país. Siempre he dicho yo que en materia de reformas, lo que ustedes hicieron viene a cambiar la perspectiva. En los debates que ustedes han dado, se han subrayado muy a fondo los beneficios para los consumidores y están a la vista en telefonía, en telecomunicaciones. A mí, si me lo permiten, me gustaría puntualizar lo que ustedes han hecho con esas reformas para las pequeñas y medianas empresas del país. El común denominador de su esfuerzo impacta ahí. Ustedes reformaron a través de las 13 leyes el sector financiero y con eso permitirán mayor inclusión, mayor competencia y mejores tasas en un país donde el 85% de las empresas no tenía acceso a financiamiento. Ustedes transformaron la ley de competencia económica en un país donde los consumidores y las pequeñas y medianas empresas estaban pagando 30% más de insumos estratégicos en un 40% de su gasto de lo que debían de haber pagado a diferencia de otros competidores en el mundo. Ustedes transformaron
el marco energético nacional, donde empresas medianas y pequeñas estaban pagando hasta un 80% más que sus competidores en el contexto nacional. Las grandes empresas no enfrentaban esos problemas porque podían recurrir a mercados internacionales, porque podrían autogenerar su electricidad. En ese sentido, ustedes están emparejando el terreno de juego gracias a las reformas aprobadas para las pequeñas y medianas empresas de México, fortaleciendo la capacidad para poder entrenar y desarrollar recursos humanos efectivos a través de una reforma educativa que impacte en el fondo la calidad de la educación y a través de una reforma laboral que le da mayor flexibilidad a los términos laborales para poder mejorar la eficiencia de contratación en este país. Sin duda, el contexto de reformas aprobadas cambiará radicalmente la forma en cómo la pequeña y mediana empresa puede mejorar su productividad y su competitividad en el futuro. Concretamente la de telecomunicaciones. Hoy en día, un 30% de lo que la manufactura gasta, lo gasta en tecnologías de la información, lo gasta en servicios complementarios que están ampliamente ligados a la transformación que las nuevas tecnologías pueden dar a las manufacturas nacionales. Hablemos de textil, hablemos de acero, hablemos de calzado, todas ellas dependen de la innovación a través de algo que sin duda se mueve a través de las redes, y esto ustedes finalmente han logrado ponerlo en términos de competencia en beneficio de las pequeñas y medianas empresas del país. Sin duda, esto nos hace el trabajo más fácil hacia el futuro, porque al emparejar el terreno de juego, la labor que hace la Secretaría de Economía con un presupuesto aproximado de 20,000 millones de pesos puede sentirse y puede implementarse de una manera más eficiente. En este contexto, compartirles que la última vez que practicamos con ustedes, anunciamos la presentación del Programa Nacional de Desarrollo Innovador 2013-2018, en donde el eje central era determinar una estrategia para los 26 sectores más importantes del país en 3 diferentes apartados. Los sectores tradicionales, donde encontramos el textil, el calzado, el acero, la metalmecánica. Los sectores dinámicos, donde encontramos los de gran crecimiento, la automotriz, el aeroespacial, las tecnologías de la información. Y los sectores de futuro, los sectores de avanzada, donde están justamente los nuevos desarrollos en biotecnología, los nuevos desarrollos en áreas de futuro que tenemos que estar apostándole en este contexto. Con cada uno de los sectores establecimos un programa de políticas públicas para poder afianzar su desarrollo estratégico. Les doy un ejemplo en los sectores tradicionales, con el sector calzado, un sector que había estado muy lastimado por las importaciones desleales, por la subvaluación, prácticas que vienen siendo desleales, pero que están en la frontera de lo ilegal. La piratería, que es ilegal, que estaban dañando tremendamente al sector, poniendo en riesgo los más de 400,000 empleos que representa la industria zapatera mexicana. Hicimos una serie de acciones de políticas públicas con la Secretaría de Hacienda para poder entrar en la parte de monitoreo directo sobre eliminar la subfacturación, combatir las prácticas desleales de comercio y adicionalmente establecer con un acuerdo inversión en diseño, desarrollo con el sector zapatero, para que la pequeña y mediana empresa tenga apoyos para poder competir en el terreno. Al mismo tiempo, esto se va a replicar al sector textil y sector vestido. En el sector acero hemos hecho un compromiso fundamental a través de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, donde les garantizamos no tener una política proteccionista de incremento de aranceles, que sería contraria a la efectividad de la cadena de valor, pero sí defenderlos con la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, donde hoy tenemos 11 procedimientos para el establecimiento de aranceles especiales para protegerlos de importaciones que vienen de países que están subsidiando ilegalmente sus productos en el mercado internacional. En ese sentido, la industria acerera se ha comprometido por su parte y ha invertido más de 6,000 millones de dólares en nuevas plantas, en nuevos productos altamente ligados en la cadena de valor del sector automotriz. En los sectores dinámicos, como el sector automotriz y el sector espacial, hemos establecido una serie de acciones con las industrias para determinar las diferentes facetas de apoyo. En el contexto del Comité Nacional para el Crecimiento y el Desarrollo de México, donde forma parte el sector empresarial, en estas determinaciones, hemos creado un comité específico en la industria automotriz para combatir la internación de vehículos que no cumplen en el territorio nacional con las disposiciones ambientales y las disposiciones mecánicas de funcionamiento. En ese sentido, logramos combatir
esta parte y hoy en día se ha reducido tremendamente en frontera la importación de estos vehículos. Hemos ganado el primer amparo a nivel del Tribunal Superior para poder frenar este proceso. En el sector aeroespacial estamos iniciando el desarrollo del primer centro de diseño y de calidades para prueba de materiales que no existía en México, en la ciudad de Querétaro, y poder seguir impulsando la agregación de más valor en un clúster que va desde Chihuahua, Sonora, Jalisco, Querétaro, Nuevo León, y que tiene un gran potencial en la economía mexicana. Los sectores de avanzada, en los sectores de tecnologías de la información, hemos lanzado el programa ProSoft 3.0, porque es un programa que es transversal y que apoya el desarrollo y la innovación en una serie de industrias que están altamente ligadas con ello. El tiempo corre rápidamente y solo me gustaría hacerles una reflexión. El año pasado, ustedes con justa razón nos hicieron una observación importante sobre la falta de capacidad de ejecución en el año 2013 en materia de los recursos del INADEM. Se habían colocado solo 250 millones de pesos con un ejercicio de ejecución de pagos muy lenta. Hoy me complazo en compartirles que en materia del Instituto Nacional del Emprendedor prácticamente llevamos 73% del presupuesto a este momento realizados, con un desembolso del 100% de estos recursos que impacta obviamente el desempeño de las pequeñas y medianas que han entrado a los concursos abiertos y las convocatorias que ha establecido el Instituto con una mucho mejor capacidad de ejecución. También compartirles que una serie de instituciones, Coneval, COSEGI, una serie de instituciones de evaluación externa, le han dado al INADEM una palomeo, digamos, una calificación importante en cuanto ha sido su eficiencia y su programa de transformación en sus reglas. Hemos subido 50 puntos en lo que fue la calificación con respecto a hace un año, 50 lugares con respecto a la evaluación del Coneval, y hemos sido, sin duda en el caso del Instituto, merecedores de una serie de reconocimientos por el cambio que ha habido a favor de la eficiencia con la cual se está manejando el fondo, la eliminación de la opacidad y la mejoría en su transparencia. Sin duda, el INAES es un brazo adicional que llega al sector de cooperativas y economía social, ha transformado sus reglas de operación y ha logrado manejar con muchísimo más eficiencia el programa presupuestal 2014 con impactos directos en el sector cooperativas y de la economía social. Dejaré yo para sus comentarios y sus preguntas abundar en cada una de las áreas de coordinación y control de la Secretaría de Economía para poder compartir con ustedes cifras y elementos de cumplimiento en lo que va del ejercicio que hace referencia al periodo de informe en esta ocasión. Muchísimas gracias por el tiempo concedido y en respeto a los tiempos, señor presidente, aquí dejo mis comentarios. Muchas gracias, señor secretario. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.